Buenos días, soy yo otra vez presentando, que es como la continuidad del escenario que habíamos visto ahorita. Nuevamente pues agradecer a Aspasi, soy Aspasi, recuerden. Esto realmente es una cirugía que cumple muchos aspectos y principios de la cirugía que hemos visto anteriormente. Es una cirugía donde pues tenemos que aplicar la anatomía, tenemos que aplicar los principios y pues obviamente es una cirugía que simplemente le va a aumentar un poquito la dificultad técnica. Siempre que vamos a realizar esta cirugía, pues lo más recomendable es comenzar desde lo más básico, ¿sí? Comenzar con cirugía laparoscópica, tener técnicas de sutura, de disección, conocer la anatomía, comenzar con cirugía TAP, comenzar con cirugía TEP, hacer cirugía ITEP inguinal y ya entonces pues nos adentramos en esta técnica. Podemos pensar que es una de las técnicas más difíciles que hay en cirugía de pared abdominal, más que todo por las técnicas que tenemos que tener. Lastimosamente hay nuevas técnicas que son mucho más difíciles, pero bueno, el objetivo de esto es simplemente integrar todo lo que hemos aprendido y pues ya realizar una cirugía pues bastante buena, con buenos resultados para los pacientes. Y bueno, todo comienza con historia, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita, saber anatomía, saber la disección y básicamente pues estos señores que son franceses, el señor Jean Rives y el señor René Estopa, pues simplemente empezaron a estudiar, uno de los múltiples estudios que realizaron, y simplemente se dieron cuenta que en la pared abdominal el lugar ideal era el lugar retromuscular y lo que había que colocar eran mallas grandes. Entonces, siguiendo esos principios, luego entonces se empezó a hacer la cirugía de Rives-Estopa, que es la cirugía abierta, siguiendo los principios de colocar grandes mallas, siguiendo los principios de hacer grandes disecciones en el área retromuscular. Y pues, para hacerlo un poquito más difícil, ¿no? Entonces ya comenzó el doctor Daes, que ya hemos hablado de él. Él fue el que inició este recorrido de la pared abdominal por la técnica ITEP y pues obviamente describió la cirugía inguinal de ITEP. Y en base a eso, ¿sí? Y nos decía que era igual, todas las ideas y muchas de las ideas surgen cuando uno está tomando un par de cervezas, ¿no? Entonces el doctor Daes me dijo que estaba un día conversando con el doctor Igor Beliansky, estaban tomando un par de vinos, y me dijo que idearon y se pusieron a pensar qué pasa si usamos el ITEP inguinal y nos adentramos en hernias ventrales. Y en base a esto, pues, surgió la técnica ITEP retromuscular RIPS. Que sí tenemos que saber, y esto no es en base al ITEP, tenemos que saber que hay muchas formas y lugares para colocar la malla. Ya hay muchos estudios donde se ha demostrado que el mejor lugar es el subley, ya sea cirugía retromuscular, ya sea cirugía preperitoneal o ya sea cirugía IPUM. Entonces, cuando nosotros vamos a saber y a evaluar el lugar de la colocación de la malla, luego vamos a ver cuál es el lugar ideal, si es retromuscular o si es preperitoneal o si es IPUM. Y si es IPUM, porque muchos lo conocerán como IPOM, pero realmente el nombre verdadero, adecuado, es IPUM, porque es una cirugía underlay y no es onlay como su nombre lo dice. Entonces, se han hecho millones de estudios para tratar de saber dónde es el lugar adecuado y lo que se ha llegado a la conclusión es que es sublay. Se ha intentado demostrar si es retromuscular, se ha intentado demostrar si es IPUM, se ha intentado demostrar si es preperitoneal. Realmente no hay una evidencia científica específica. Muchos estudios dicen que el área retromuscular es adecuado, pero siempre dice hay que evaluar al paciente y es en base a qué tiene el paciente para ofrecerle eso. En base a eso, nosotros vamos a evaluar entonces la parte que nos compete. Cuando sí sabemos que no vamos a realizar este tipo de cirugía. Este tipo de cirugía no la podemos hacer si hay fístulas, ¿sí? No podemos hacerla si hay infección activa de una malla. No podemos hacerla si hay mallas retrorectales previas. No podemos hacerla, y esto es una de las cosas más importantes,
si no estamos entrenados en esto. No podemos hacerla si no tenemos una supervisión. Si nosotros tenemos una buena técnica, hemos estudiado, hemos hecho algunas cirugías previas con profesores, entonces ya podemos definir al paciente qué más le convenga, porque tampoco es para todos. Y pues los elementos claves, como todas las cirugías, anatomía, hay que saber los trucos. Cuando uno está empezando a hacer esta cirugía, pues una cosa son los videos bonitos y las ediciones y las cositas bonitas, y otra cosa es hacerla de verdad. Porque las cirugías de pared abdominal lastimosamente no solamente va en la anatomía y en la disección, va de colocación de trócares, va de cómo te va a molestar el paciente, cómo te va a molestar los brazos, cómo te van a molestar las piernas. Entonces no solamente llega a ver videos bonitos, sino la colocación del paciente es muy importante. Eso es la pared abdominal, jugar con todo lo que tiene el paciente y con todo lo que tiene el quirófano para tratar de pues hacer una cirugía adecuada. Y pues sí, otra vez anatomía. En cirugía de pared abdominal, como dice el doctor, la anatomía es clave, ¿sí? Anatomía da pereza, es difícil, hay que inventar un pocotón de cosas y epónimos y arterias, pero si nosotros no conocemos la anatomía de la pared abdominal vamos a tener grandes complicaciones. Y uno de los problemas en este tipo de cirugía es que las complicaciones pueden ser devastadoras e irreversibles. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver en este tipo de cirugía? Lo que nosotros queremos hacer al final es comunicar espacios. Como yo le dije al inicio, ITEP no es una técnica, ITEP es un acceso. Y afortunadamente el espacio preperitoneal es un espacio que es muy grande. Es un espacio que si nosotros queremos podemos llegar a las vértebras. Cuando nosotros estamos haciendo disecciones en los muertitos, podemos tocar las vértebras sin tener ningún problema, sin tener ninguna complicación, porque esa es una de las ventajas de esta cirugía. Obviamente, para llegar allá, pues hay que tener mucho conocimiento de la anatomía y hay que tener grandes destrezas para llegar a eso, pero la esencia es eso, la esencia es que nosotros vamos a navegar en el espacio preperitoneal. ¿Cuál es el objetivo? Saber la anatomía, saber que nosotros vamos a tener un espacio retromuscular, ¿sí? Vamos a saber que vamos a tener un espacio preperitoneal en el centro. Todos están aislados, ¿sí? Vamos a saber que vamos a tener un espacio prevesical, ¿sí? Vamos a saber que vamos a tener un espacio que está en el área del músculo transverso, que está lateral. Y el objetivo de esta cirugía es simplemente comunicarlos. ¿Por qué? Porque todo está unido. Estos son como cavernas. El objetivo es hacer una disección para comunicar la zona 3, que es este espacio, ¿sí? La zona 2, que es el espacio retromuscular, y la zona 1, que es la línea del centro. Si nosotros comunicamos esto, conociendo la anatomía, haciendo adecuada disección, vamos a tener una gran área para colocar grandes mallas. Ese es el objetivo. Acá podemos ver la línea arqueada, que es la finalización de la hoja posterior del recto, y eso lo vamos a ver fácil en la anatomía. Vamos a saber que aquí no hay hoja posterior, que es lo que yo les decía ahorita, que es la fascia transversalis. Tenemos que conocerla, ¿sí? Tenemos que saber que está el músculo y es muy importante la línea semilunar, donde les dije anteriormente que se colocaban los trócares. Esta es la línea donde la colocamos medial. Importante, aquí están los pedículos y nunca podemos olvidarnos de eso, porque si tenemos una lesión de los pedículos, es un desastre. No hay reversión de eso. El paciente va a tener grandes complicaciones si tenemos lesiones de esta área neurovascular, ¿sí? Y esta es el área de la línea alba, que es prevesical, y la idea es unirlas. Ese es el objetivo. ¿Suena fácil? ¿Sí? ¿Es fácil? No lo es, ¿sí? Anatomía, nuevamente, recordar. Llega un punto en que ya las hojas posteriores no existen, sino que se une hacia arriba. Llega un punto donde hay una intersección entre el músculo transverso y el músculo recto. Importante es saber nuevamente el pedículo neurovascular. Entonces, si nosotros conocemos la anatomía, por lo menos tenemos un pasito más para hacer una buena cirugía. Datitos, como siempre, estas cosas lastimosamente no salen en los artículos. Cuando tú estás haciendo una cirugía y no tienes las recomendaciones, los tips de los maestros, es muy difícil. Cuando yo comencé esta cirugía muchas veces no tenía los datitos importantes y me chocaba con todo. Y solamente es posición del paciente,
¿sí? Si nosotros sabemos la disección, pero colocamos al paciente adecuadamente, nos va a ayudar a tener una buena cirugía. Entonces, recomendación, igual que el ITEP, pues queremos aumentar el espacio, podemos colocarlo en flex, usar pierneras, dependiendo de dónde está tu hernia, ¿sí? Y cuando vamos a usar pierneras, importante recordar que si nosotros vamos a estar acá, pues obviamente la torre va a estar aquí arriba, pero el problema de esta cirugía es que esto nos choca cuando vamos a hacer la sutura. Más adelante les mostraré la dificultad técnica de la sutura de la pared abdominal. Y esto nos molesta mucho. Una de las técnicas que aprendí con el doctor Valenzuela, que es un cirujano que da muy buenos tips, es colocar pierneras y llevar hacia el centro la punta de los pies, y créame que eso es un gran beneficio porque ya no vas a chocar tanto contra los trócares del muslo, ¿sí? Yo usualmente pues hago esta cirugía también sentado y yo apoyo mis brazos y pues ya puedo tener un poquito más de descanso en los brazos, pero si estás parado igual, no te molesta tanto los trócares. Entonces eso es un gran beneficio para este tipo de cirugía. Datitos, nuevamente, la cirugía de pared abdominal, el beneficio de esto es que tú puedes colocar los trócares donde más te convenga. Y depende mucho de la pared abdominal y depende mucho de la hernia, depende mucho de cuál es tu objetivo. Ya está demostrado en las guías que cuando tienes una hernia con diástasis, la diástasis no es estética, ¿sí? Se ha demostrado en muchos artículos donde la diástasis se tiene que reparar. No importa si el paciente es obeso, no importa si el paciente es flaquito, no importa. Si ustedes tienen una diástasis con hernia, se tiene que reparar. Ya está demostrado que el 20 al 30% de estos pacientes que no se les repara, hay recurrencias. Entonces es importante reparar la diástasis. Lo que pasa es que es difícil porque aumenta el nivel de dificultad. Sin mencionar que los seguros pues no lo cubren, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer este tipo de cirugía, tenemos que pensar, la hernia ¿dónde está? ¿Es una M1, M2, M3? Pues está arriba. Usualmente hay diástasis, porque estos son pacientes que tienen debilidad de la pared abdominal. Podemos colocar trócares en la parte posterior. Recuerden, aquí está la espina ilíaca anterior superior. Podemos poner el primer puerto aquí para hacer la disección del espacio retromuscular, ¿sí? Una vez que hagamos la disección retromuscular, pues entonces ya tenemos un poquito más de espacio para trabajar. También podemos colocar el trócar un poquito más arriba para hacer una disección aquí en el área de la zona 3, colocar los puertos y empezar hacia atrás, hacia arriba. Entonces no hay una colocación estándar de los trócares, es lo que más nos va a convenir para hacer la cirugía. Hay también veces que tú puedes colocar todos los trócares aquí abajo y comienza la disección suprapúbica hacia arriba, ¿sí? Entonces simplemente uno le va aumentando la dificultad, pero siempre sabiendo la anatomía y siempre sabiendo que pueden haber complicaciones, ¿sí? Recordar que aquí está la fascia transversalis y cuando entramos ahí podemos empezar arriba de la fascia transversalis y ese no es el objetivo. Entonces vamos a empezar a modificar nuestras técnicas en base a qué es lo que se nos hace más fácil. Y ya después de que ustedes se acostumbren a la anatomía, pues ya pueden manipularlo como ustedes quieran. Si las hernias son M3, M4, M5, pues comenzar arriba. Ustedes pueden entrar con un trocar óptico acá arriba. En el área retromuscular, ustedes pueden empezar con un trocar óptico aquí, en el área retromuscular. Ustedes pueden comenzar aquí y disecar hacia arriba, hacer el crossover, que ahorita les mostraré qué es eso, para comenzar entonces de arriba a abajo. O ustedes pueden comenzar aquí para hacerlo, hacen una pequeña incisión acá para ver con la cámara y pueden entonces disecar esto. O sea, hay mil maneras que ustedes pueden hacerlo, pero siempre recordando pues la anatomía, eso es lo más importante. Cuando las hernias son en el ombligo, ustedes pueden hacer cualquiera de las técnicas anteriores y también le pueden sumar esta, que es colocar los trócares como si fueran a hacer una IPUM, ¿sí? Igualito, lo único es que van a entrar en el área retromuscular de su lado y no en el abdomen. Y simplemente van a tener directo para hacer la disección, ¿ok? Ahora hay un acceso adicional recordando la anatomía, recordando que el músculo recto se inserta arriba de las costillas. Entonces podemos hacer una incisión precostal encima de la costilla y pues vamos a extender nuestra visión, ¿sí? Estas son las costillas,
localizamos la costilla, vamos disecando y vamos a entrar directamente, incluso es un poquito más fácil porque aquí no hay mucho panículo adiposo, y empezamos la disección abajo. Es decir, que aquí tenemos muchas áreas de disección para comenzar. ¿Suena fácil? No lo es. Después tienen que saber colocar los trócares para entonces comenzar la disección. Lo mismo que la cirugía ITEP, podemos entrar con trocar óptico, es lo mismo, ingresar al espacio retromuscular, es el mismo inicio que la hernioplastia por ITEP inguinal. Podemos hacerlo con el balón. Acá es muy importante que recuerden que ustedes no van a colocar el balón en el área inguinal, ¿sí? Ustedes pueden colocarlo a nivel inguinal para comenzar la disección y colocar los trócares a nivel inguinal, pero si ustedes van a colocar el balón en el espacio retromuscular, recuerden que eso es un área mucho más pequeña que el área inguinal. Es una área que no tiene tanta distensibilidad y es importante porque si ustedes empiezan a inflar el balón de igual forma que el área inguinal, ustedes pueden tener ruptura de la línea semilunar, pueden tener ruptura del músculo y pueden tener ruptura de la hoja posterior. Entonces recuerden que los balones no fueron hechos para cirugía ITEP de hernia ventral, fueron hechos para hernias inguinales. Entonces eso es muy importante porque usualmente ustedes colocan como 35 a 40 cositas con el balón y usualmente el balón que hay en Panamá es para hernias bilaterales. Entonces recuerden eso muy bien, el espacio no es igual, tiene que ser con menos porque lo que ustedes quieren es que se abra un poquito. Y para mí, pues es mucho más fácil porque el balón es un billete. Para mí es mucho más fácil, como les dije ahorita, o que si ustedes quieren con el dedo o si ustedes quieren colocar con una pinza, que es mucho más fácil para mí secarlo de forma abierta porque el espacio retromuscular está hacia arriba y hacia abajo y no me voy a chocar contra la vejiga y contra el pubis. Es simplemente músculo, así que es una forma bastante más accesible para hacerlo. Entonces, igual, comenzamos. Vamos a entrar en el espacio retromuscular recordando lo mismo que ahorita. Hoja posterior, línea semilunar y línea alba en el centro. Igual, vamos a disecar el espacio que está laxo, si quieren con calor, si quieren de forma roma, pero recordando estas lineecitas que son el pedículo neurovascular que está lateral. Es muy importante. Y usualmente yo recomiendo que cuando se va a hacer esta disección se comience en el lado virgen. ¿Por qué? Porque si ustedes van a ir hacia la hernia, este espacio va a ser mucho más pequeño porque la hernia está más lateral. Entonces esto va a ser más difícil. Entonces van a ir al lugar donde está virgen, no van a tener tanto problema, van a tener más espacio y luego entonces van a ir acercándose a la hernia. Ustedes pueden comenzar, pueden ir hacia arriba, pueden ir hacia abajo y ahorita van a ver qué vamos a formar con eso. El famoso crossover. Para mí, uno de los puntos más... Esta cirugía para mí tiene 3 puntos importantes de dificultad. La primera es hacer el espacio. El espacio es difícil porque es un espacio pequeño, es un espacio que uno no está acostumbrado, es un espacio que si entramos en el intraabdominal, pues se nos va la visión. Es un espacio que no es fácil de crear. Ese es el primer punto para mí. El segundo punto es esto. El segundo punto es trabajar en un área de 1 centímetro. Y yo puse este video para que ustedes vean la dificultad del humo, la dificultad de la anatomía, y ahí no hemos tenido ningún problema. Es simplemente el espacio. Hemos tenido problemas con el humo, algunas veces ahí hay arteritas que simplemente sangran y entonces es como si le hubieras pegado a la aorta, pero no, es chiquito. Entonces poco a poco vamos a producir un espacio para la disección para llegar hacia el otro lado. ¿Cuál es el objetivo? Unir zonas. Estamos en la zona retromuscular del mismo lado y el objetivo es llegar en este momento al centro, ¿sí? Vamos haciendo toquecitos suavecitos en el área para llegar hacia el otro lado. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado acá? A medida que vamos abriendo, ¿sí? Este es la pared posterior, este es peritoneo. ¿Qué podemos ir? Hacer un hueco y si estamos comenzando, pues aumenta la dificultad porque el neumo va a empezar a subir y a subir y a subir. No es el anestesiólogo, no es el asistente, simplemente el neumo que está haciendo una válvula. Importante que no nos vayamos arriba porque muchas veces estamos haciendo esta disección pero nos perdemos, ¿sí? Y empezamos a hacer disección aquí y esta es la fascia. Entonces empezamos a ver aquí arribita grasa. Entonces ustedes deben pelarlo, deben saber que aquí está la grasita. ¿Puedes ponerlo otra vez? Bueno, se va a bañar esta vaina.
¿sí? Tienen que hacerlo con cuidado. No se fue. Le pusiste la siguiente. Bueno, aquí. A ver, aquí. Entonces, recordar, acá peritoneo, hay que ir en el espacio que es laxo. Es disecándolo. Acá no tienen que hacer grandes movimientos. ¿Ok? Si vamos para arriba, hacemos hernia iatrogénica. Nuestro objetivo es tener la fascia íntegra arriba. ¿Ok? Y por eso le digo que es importante comenzar en el espacio virgen. Porque si en el espacio virgen no hay problema, no hay hernia, no hay usualmente adherencias, pero lo que nosotros queremos es mantener la integridad y no hacer entonces, pues obviamente, cosas iatrogénicas. Entonces, importante recordar que esto es peritoneo, nos podemos ir al abdomen y también ir hacia arriba para hacer hernias anteriores. Este es el segundo punto para mí de dificultad. Y el tercero es la sutura, que ya ahorita pues les mostraré. Ya ahora sí se dañó esta vez. Déjame activarlo. Que si se va. Aquí se puede poner acá y lo ponemos acá. Que yo creo que cada vez que tú activas el video, se va a la verga esta vaina. Aquí vamos a empezar a disecar el espacio contralateral. Al inicio, esto es pequeño, esto es un espacio muy corto. Entonces lo que nosotros queremos es ver el músculo del otro lado y tener el acceso retromuscular. Esto recuerden que es laxo, pero tenemos que crearlo. Esta es la hoja posterior que está pegado arriba. Entonces la idea es cortarlo para abrirlo y, como les dije en la primera diapositiva, pegar todas las áreas. Entonces aquí vamos a tener el músculo hacia arriba, vamos a tener la hoja posterior, recordando que esto es peritoneo y nos podemos ir abajo. Y la idea es cuando veamos músculo, nos vamos por el musculito, ¿sí? ¿Cómo sabemos, si no lo hemos visto, que el músculo? Pues un toquecito con el cauterio y ustedes van a ver que se mueve. ¿Cómo sabemos que no vamos a hacer una hernia anterior? Que si ustedes hacen el toquecito y no se mueve, tengan cuidado. Porque si ustedes hacen hueco, van a hacer una hernia iatrogénica. Entonces, muchas veces se ve, otras veces no. ¿Y cómo se hace? Yo le doy un toquecito y ustedes ven que se mueve, ahí es un plano. Hacen un huequito y entonces ahí se van. Es un espacio que es pues bastante laxo y tenemos bastante movilidad. Otra vez se fue. Bien, esto es lo que buscamos. Lo que les decía, vamos por arriba, vamos por abajo y miren que hay una visión del volcán. Esto es algo característico en pared abdominal. Usualmente la hernia se deja de último y miren que sube como un volcán. No sé si lo ven. Aquí, ¿ves? Como si fuera un volcán. Entonces esto es lo que dejamos al final porque este es el hueco, ¿sí? Si nosotros cortamos, si no podemos controlar el saco, pues se va a abrir, va a entrar aire, pero vuelvo y le digo, el espacio preperitoneal es un espacio de volumen, no es un espacio de presiones. Si ya yo tengo toda la disección arriba, abajo, lateral, que se abra esto, no pasa nada, porque vamos a poder ver bastante bien toda la anatomía. El cierre de la pared anterior, para mí esto es el tercer punto de dificultad, es una cosa que es difícil. Podemos suturarlo, hay dos tipos de técnica, una sutura continua común y corriente, solamente recordar que estamos hacia arriba, es decir, tenemos que poner nuestras manos totalmente diferentes a una cirugía como si fuéramos a suturar hacia abajo. Otra parte también de esto es que cuando cerramos de forma normal, puede hacer un bulto. Entonces, lo que yo recomiendo es este tipo de sutura que es como si fuera una guardia griega, se llama punto de Inán, y es simplemente entrar y devolverme. Paso el punto como lo dieron, luego ahí yo lo daría de acá hacia allá y esto va a disminuir el bulto que hace este tipo de cirugía. ¿Por qué? Porque cuando suturamos el recto, si lo suturamos común y corriente, una sutura continua normal, el paciente va a tener un bulto adelante. Si nosotros hacemos este tipo de sutura, el bulto va a quedar hacia abajo. Entonces, nuevamente entro, luego me devuelvo. Entro, me devuelvo. Es como si fuera una guardia griega más o menos, por dentro, un poquito más difícil, pero estéticamente al paciente le va a ir muy bien. Ahora bien, en cuanto al bulto, es lo que yo le decía en la charla anterior. Hay un artículo del 2025 del doctor Daes donde asocia la evaluación preoperatoria del paciente con pared abdominal y el bulto. Y él demostró que haciéndole fisioterapia, ejercicios hipopresivos, isométricos, lo demostró
lo que nosotros vemos en práctica, él lo demostró con muchos análisis, y le hacía electromiografía, y le hacía CAD, y le hacía de todo, y él demostró que preparando al paciente adecuadamente, ese bulto que se hace disminuye mucho. Entonces, acuérdense que antes de una cirugía de pared abdominal compleja y de hernias complejas, hay que preparar al paciente. Hay que recomendarle ejercicios hipopresivos, hay que mandarle ejercicios isométricos, y eso va a fortalecer el core para que esto pues sea mucho más fácil y mucho mejor. Siguiente. Acá podemos ver el otro tipo de sutura, que es simplemente una sutura. Ah, no, esta es la de Inan. ¿Ven? Entren, luego aquí yo me devuelvo por aquí, salgo y luego vuelvo a entrar nuevamente. Y luego entro acá y luego me devuelvo. Y la sutura queda es así, un loop del mismo lado, y luego me voy, y eso lo hago en toda la hernia. Ahora bien, esto yo usualmente lo hago cuando el paciente es delgadito y cuando el paciente quiero como dejarle un buen aspecto estético. Si ustedes tienen hernias grandes, realmente esto no es necesario. A mí me importa la hernia. Entonces, pues no, ¿para qué hacerlo más difícil, no? Entonces esto lo hago, es solamente estético, es un poquito más difícil, ya después se acostumbrarán, pero es estético, ¿sí? Siguiente. Luego, cuando cerramos arriba, el objetivo de esto es cerrar los huequitos de abajo, ya sea que tienen hernias y pues tienen el defecto, o ya sea que hicieron huequitos en la disección. Es una parte de bastante controversia esta parte en ITEP, porque muchos abogan por el cierre de la hoja posterior del recto. Otros recomiendan que no es necesario, simplemente aumenta la tensión y solamente cierran el peritoneo. Hay muchas veces cuando van a ver que son hernias complejas o hernias recurrentes, que no hay peritoneo. Ustedes tienen que usar el saco. Entonces, primera recomendación mía, nunca corten el saco. El saco es su amigo. Créame que hay cirugías donde ustedes están haciendo eso y quieren cerrar el peritoneo, quieren proteger las asas intestinales de la malla y no tienen peritoneo. Entonces el saco le va a ayudar para una camita, ¿sí? Hay veces que si no hay saco, ustedes tienen que hacer flaps de peritoneo. Yo he usado el ligamento umbilical, he usado el ligamento falciforme. Entonces estos son artefactos que ustedes tienen que tener en este tipo de cirugía, porque colocamos mallas planas común y corriente. Las mallas de polipropileno o de poliéster no pueden estar en contacto con el intestino. Entonces, el objetivo de esto realmente es proteger el intestino de la malla. Si ustedes van a hacer esto y cortan el saco y cierran como sea la fascia posterior o cierran como sea el peritoneo, ustedes pueden tener una de las complicaciones graves en este tipo de cirugía que se llama hernias interparietales, que no es una hernia como tal, sino que es una hernia que entró, choca con la malla y está entre este tejido que está acá. Y son cirugías, pues, obviamente mucho más complejas, grandes complicaciones, no la típica hernia que ustedes van a ver el hueco, la del bulto, no. Son hernias interparietales y esto pasa cuando hay un aumento de tensión. Entonces, mi recomendación, si pueden cerrarlo bien, si no, usen lo que sea. Usen cualquier tipita de carne que vean ahí, cualquier cosita que vean que se estira. El objetivo es que no esté tenso y el objetivo es que proteja la malla del intestino. Y la malla, cuando la van a colocar, es lo mismo, tiene que estar estiradita. Tiene que quedar estiradita, tienen que hacer las disecciones laterales. Usualmente usen regla en cirugía de pared abdominal de hernia ventral. Siempre usamos regla porque necesitamos medir bien las áreas y tiene que estar estiradita. Fijación, no es necesario porque este es un espacio que es pequeño, es un espacio que se pega una vez que se exufla, todo se adhiere, ¿sí? Recomendaciones, dejen mallas grandes que llegue al espacio, a la línea semilunar, porque las mallas cuando están cicatrizando tienen algo que se llama retracción. Si dejan mallas pequeñas, pues pueden tener más riesgo de hernias recurrentes. Y lo otro es que es un espacio que ya ustedes lo están violando. Entonces, si ustedes hacen disecciones pequeñas y colocan mallas pequeñas para una medida de hernia que no es adecuada, pues ya matan ese espacio. Entonces recuerden que este es uno de los espacios que son ideales, pero una vez que se usa, realmente es muy difícil volverlo a usar. Entonces recuerden, si ya lo están usando, pues úsenlo todo, ¿no? Entonces, conclusiones. Recuerden, esto no es una técnica, esto es un acceso. El objetivo es unir todas las áreas anatómicas. El objetivo es conocerlas, ¿sí? Importante, podemos navegar
Esta charla iba encaminada solamente a hacer cirugía y ribs estopa, pero algunas veces que ustedes pueden hacer separación de componentes posterior y es simplemente extenderse, sabiendo la anatomía. Y todo comienza por el espacio retromuscular, pero pueden hacer incisiones laterales, pueden llegar mucho más lejos, poner mallas de 30 centímetros haciendo separación de componentes posterior y todo por mínima invasión, sabiendo la anatomía. Entrenamiento. Esto sí tiene una curva bastante grande. Yo usualmente no lo recomiendo si no han hecho cirugía de pared abdominal porque es difícil. Es difícil la disección. En pared abdominal tienen que hacer suturas que son tienen localizaciones muy difíciles. Entonces ya tienen que haber suturado, ya tienen que saber cómo se maneja la aguja, porque si comienzan sin entrenamiento les va a ir mal a ustedes, al paciente, a su grupo, porque son cirugías que pueden tener bastante. Si ustedes van a comenzar este tipo de técnica, usen hernias pequeñas, ¿sí? Esta técnica no es que se recomiende para hernias chiquitas. Usualmente 2-3 centímetros podemos tener otro tipo de acceso. Pero si vamos a hacer la curva, se puede hacer. Entonces, usan hernias chiquitas. Eso sí, llévenle un cafecito o algo al anestesiólogo para que no se aburra, porque se va a poner bravo, porque son cirugías que son demoradas. 4 o 5 horas, que obviamente ustedes van a mejorar la técnica, pero todo el mundo comienza de abajo. Entonces son cirugías que ustedes tienen que preparar a su personal. El asistente es muy importante porque él sí va a estar ahí sumamente jodido toda la cirugía. Entonces son asistentes que ustedes tienen que también hablarle. Diga, hey, compa, son 4 o 5 horas. Alexander le dirá. Entonces son cirugías difíciles que todo el mundo tiene que involucrarse, ¿sí? No pongan, si van a hacer esto, no pongan más casos, ¿sí? Eso es un error. No pongan más casos, hagan casitos chiquitos, sea el único caso, porque cansa, es difícil y la sutura, que es una de las cosas más importantes, que para mí es el tercer punto de dificultad, es de último. Entonces ya ustedes están 4 o 5 horas peleando con todo el mundo, con ustedes mismos, y después tienen que hacer la parte más difícil de la cirugía, entonces se van a frustrar y no van a hacer esto. Esto es una curva. Si ustedes ya tienen varias cirugías previas de hernia, de ITEP, esto va a ser un poco más fácil, pero todo tiene una curva. Entonces no se frustren, sean pacientes, ustedes, anestesiólogos, asistentes, todo el mundo, porque son cirugías pues, que tienen un tiempito, ¿no? Siempre tienen que entrenar, tienen que individualizarlo. Es para todos, no es para todos. ¿Sí? Esto tenemos que preparar bien al paciente, tenemos que identificar al paciente. Usualmente lo usamos para hernias mayores de 4 centímetros, pero tenemos que ver muchas cosas realmente para saber realmente si esto vale la pena o no. Tenemos que tener un diagnóstico preparatorio, tenemos que saber si vamos a tener que hacer una separación de componentes o no. Es decir, cuando vamos a hacer una técnica difícil de pared abdominal no podemos entrar a lo loco. Ya el paciente tiene que tener un plan y nosotros tener un plan B, un plan C. La decisión de tomar una separación de componente posterior usualmente es aquí, en la cirugía, durante la cirugía, porque muchas veces pensamos que la hoja posterior da y no. Entonces tenemos que saber todos los planes, que qué pasa si no me da el posterior, qué pasa si no me da el anterior, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago esto. Tenemos que tener plan A, plan B y plan C, porque son cirugías que pueden tener grandes complicaciones. Siguiente. Entonces, de una forma muy imparcial, ¿es esta cirugía la mejor? En cirugía de pared abdominal hay 1 millón de cirugías, todas las que ustedes quieran. Ahorita está saliendo más, tiene hace muy poquito tiempo. Entonces, ¿esta cirugía la mejor? No existe. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Si en una cirugía hay 1 millón de formas para hacerlo, no existe la mejor cirugía. Nosotros tenemos que individualizar al paciente y en base a eso elegir la que más le convenga y también no solamente depende de eso, sino de lo que nosotros pensamos. ¿Realmente yo estoy preparado, ¿sí? Anatómicamente y en técnica para realizar una cirugía donde pueden haber grandes complicaciones? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar. No es hacer por hacer. No es, bueno, yo voy y bueno, que sea lo que sea. El paciente tiene grandes complicaciones. Siguiente. Y pues la respuesta es que ninguno es mejor, ¿sí? En base a todo lo que ustedes estudian, en base a lo que lo preparan y en base a lo que evalúan, entonces podemos llegar a la mejor decisión para que realmente el paciente le vaya bien en la cirugía. Y bueno, esto ya finalizado, ya ahora sí ya termino.
Los invito a, esto es un plan bastante bueno que es para residentes en verdad para todo el mundo. Son casi todos clínicos de pared abdominal que estamos haciendo en representación de las PASI. Realmente esto es un buen proyecto que tienen las PASI. Es hablar de casos clínicos, es ver los tips. Ya tenemos coordinación con algunos profesores internacionales bastante buenos que nos va a dar algunas opiniones dentro de eso también para incentivarlo, ¿no? Hay profesores importantes, está Tanaka, está el doctor Daes, está el doctor Valenzuela. O sea, hay personajes importantes en el mundo de la pared abdominal. Y la idea obviamente es que ellos opinen, ¿no? Y pues que nosotros aprendamos todo un poquito. Siempre hay que aprender, lastimosamente, cirugía de pared abdominal nunca se queda quieta, siempre hay una técnica nueva, siempre hay una cosa anatómica nueva. Entonces, lastimosamente tenemos que entrenarnos y recuerden que esto es para el paciente, no es para nosotros solamente. Si nosotros hacemos todo lo que nos sacrificamos, si estamos acá, hemos viajado 8 horas, es precisamente para nuestro paciente. Muchas gracias, no sé si tienen alguna duda, pregunta, un honor estar aquí compartiendo y bueno, listo. A ver si.